Miren qué interesante, en el mundo del delincuente, es decir, aquellos juristas no logran ingresar en el mundo delincuencial, y no es que precisamente se va a cometer delitos junto a ellos, sino que vamos a estudiar un poco más a profundidad de dónde nace ese origen o ese criminal, pues llámese un psicópata, llámese un homicida, llámese un sicario. Entonces tenemos que remontarnos a la génesis de esta persona desde su primer homicidio, su primer delito, y de ahí pues hacer una línea de tiempo, ¿sí? También la criminología apoya mucho lo que es el tema de prevención y de rehabilitación, que tomó la palabra del licenciado que me antecedió. En efecto, nosotros no estamos haciendo nada si se cumple con un trabajo durante todo lo que es el procedimiento o todo el protocolo que lleva lo que es iniciar una causa de investigación hasta la decisión final de un juez. Si cuando esta persona ingresa a un centro penal por un delito menor y en las cárceles pues no les estamos dando lo que ellos deben obtener, que es una rehabilitación, una resocialización y a futuro, una vez cumplida la pena, una reinserción en la sociedad. Entonces de esa manera nosotros vamos mermando lo que es pues la criminalidad. Miren qué interesante, les traje este caso. Este es un caso que obviamente yo soy perito forense en la escena del crimen en el Instituto de Medicina Legal de Panamá. Ya tengo 15 años de servicio, gracias a Dios. Pero en este caso yo actué como perito forense en la escena del crimen. Sin embargo, puse a prueba pues los conocimientos de criminología. ¿Qué sucede en estos casos? Que muchas veces tenemos a personas sindicadas. Pero resulta pues que la persona sindicada en algunos casos lo podemos ver tranquilo, sereno, colaborador, ojo. Pero cuando vemos a estas personas en esa condición de paz y de tranquilidad, ahí es donde deben ustedes entonces prestar atención. ¿Sí? La paz y la tranquilidad, pues, déjenme echar hacia atrás. Perdón, esa es la paz y la tranquilidad de una persona que en efecto ha cometido un delito, pero que dentro de sí pues está tratando de buscar ese sosiego y de mantener esa colaboración con las autoridades de justicia para que no lo vean como un posible autor. Y en efecto, en el caso acá de Militza, esto ocurrió, dice, me permito leer, con llanto. Uno de los autores del homicidio de la estudiante de medicina Militza Camarena pidió perdón. Pero eso no fue suficiente, pues fue condenado a 20 años de prisión, al igual que otro de los sindicados. 20 años por un homicidio de una estudiante de enfermería, femicidio. Durante la audiencia se dio a conocer que Roderick Valdés tuvo una relación sentimental oculta con la joven y hasta aceptó que había participado en el homicidio y que estaba presente cuando los otros asesinaban. La causa de la muerte fue a golpes en un paraje solitario. No había cámaras, no había residencias en el lugar, no había nada en su entorno donde la joven pues encontraron el cuerpo exánime. El joven rompe el llanto y se declaró arrepentido al punto que pidió perdón a la familia, alegando que fue Satanás quien lo llevó a cometer el horrendo hecho. Miren lo que él alega, que fue Satanás. Aquí vemos pues la imagen de la joven, ¿verdad? Oyotzisa. Ahora miren lo interesante de este caso. Esto fue en el año 2013, básicamente, ya estamos inmersos en lo que era el sistema acusatorio. El fiscal de la causa, Leonardo Paul, dijo que se realizó una investigación acertada y rápida por parte de la Dirección de Investigación Judicial. La Dirección de Investigación Judicial no es más que la policía que se encarga de lo que son los protocolos o los procedimientos, pero meramente de investigación
en el campo, ¿sí? Ellos son los que el fiscal designa para hacer las entrevistas, para ver las cámaras en el lugar y cualquier otra diligencia pues que el fiscal decida pues practicar. Ahora bien, ¿cómo se logró capturar a los responsables de este caso? Cuando nos presentamos a la residencia pues del señor Roderick, ¿verdad? Por la autoridad competente, en este caso era el fiscal Leonardo, solicita a los peritos de criminalística de campo que realicen la diligencia de inspección. Nosotros somos los idóneos y somos los que conocemos cuáles pruebas les pueden servir al proceso de investigación en su conjunto, ¿sí? No solamente para el Ministerio Público, sino también para las partes. ¿Por qué? Porque lo que buscamos nosotros es esclarecer el hecho, indistintamente de quién salga responsable en el mismo. Al llegar al lugar, se imaginan conmigo aquí, este era 3 cuartos seguidos, un cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto. Acá teníamos el área de la sala, luego teníamos el área de la cocina y finalmente pues teníamos el área del baño y servicio. Nosotros ingresamos y el señor Roderick, muy amable, muy atento, muy calmado, nos permitió el ingreso y accedió pues a todo lo que tenía que ver con el proceso de investigación, alegando de que él mismo no tenía nada que ver con el hecho ocurrido, mucho menos pues con la muerte de la joven. Cuando iniciamos la diligencia, que ya se le leyeron todos los protocolos de los derechos y demás por parte del fiscal, obviamente yo inicio un orden cronológico, porque es lo que debe de hacer un perito forense en la escena del crimen. Lo primero, antes de ingresar a una escena del crimen, es hacer una lectura del mismo, del lugar. ¿Cómo hacemos esa lectura? La tenemos que hacer obviamente desde afuera. ¿Y cómo lo hago yo en mi posición? Colocarme en la posición del homicida o del sujeto activo para poder entender qué fue lo que ocurrió. Puesta desde afuera, ingresé obviamente pues a la primera habitación, a mano derecha, que esta habitación correspondía a la habitación de su. Bien, la casa está extremadamente limpia. ¿Qué nos indica nosotros? En una casa donde vive un caballero y está extremadamente limpia, algo pasa. El hombre no es así. Lastimosamente, bueno, ya tienen una fama, Bueno, la casa estaba pulcra, barrida, trapeada, no había un solo trasto sucio en el fregador ni en la cocina, todo estaba como muy organizado, ¿sí? Al ingresar a la recámara de la niña, yo hago una diligencia de inspección, ¿verdad? Ocular, verificando de que exista algo que pueda ayudar al proceso de investigación, observando que todo estaba limpio y que todo estaba en su posición. Entonces pues vamos a pensar de forma contraria, busquemos lo que no debe de ser propio en esa habitación. ¿Y qué era lo que no era propio de esa habitación? Un par de zapatillas del señor. ¿Qué hacen un par de zapatillas del señor en la habitación de su niña? Eso no me hacía sentido a mí. Viendo toda la organización, si es un hombre muy organizado, lo ideal es que también las zapatillas estuvieran en la habitación de él. ¿Sí? El señor pues estaba cómodamente sentado, cooperando, contestando todas las preguntas del fiscal y demás, pero estaba en su zona de confort. Esa era la paz, la tranquilidad del desesperado, le digo yo. Esas zapatillas a mí me llamaron la atención, porque obviamente no hace sentido. ¿Qué hice por mi parte? Lo que hace un perito en criminalística y cuando más es especialista en escena del crimen. Nosotros trabajamos, cuando hay homicidio, trabajamos 4 en escena. Solamente 2 peritos de campo, un fotógrafo y un planimétrico. Nada más. Nada más. Los 2 peritos de campo se encargan, pues, uno de
ir llevando las anotaciones porque debe existir una fijación descriptiva y el otro perito lo asiste con lo que son los elementos materiales en el lugar. El fotógrafo trata de lo que es su área, su fotografía, que queden bien tomadas, que no haga falta ninguna. Y el planimétrico, pues de medir cada uno de esos inicios que son ubicados en el lugar. ¿Para qué? Para cuando van ya a la audiencia todo quede debidamente documentado. Y eso son las pruebas que ustedes como abogados pueden presentar en las audiencias. Una vez fijadas ambas zapatillas dentro de la recámara, él estaba viendo lo que nosotros hacíamos. Yo fijé fotográficamente, fijamos descriptivamente y fijamos planimétricamente. Yo salgo con ambas zapatillas y ¿qué ustedes creen? Yo quiero buscar en la reacción del sujeto. Yo lo confronté con la zapatilla. Obviamente no es que yo le dije, es tuyo. No. Pues yo salgo de la recámara, las zapatillas eran literalmente usadas. Pero a pesar de que estaban usadas, obviamente uno tiene que tener la malicia de saber que las zapatillas habían sido lavadas. Dentro de la zapatilla, pues tenemos que ser observadores, no había nada. Sin embargo, en la parte trasera del talón había una pequeña mancha rosada, tenue. ¿Qué le indica a ustedes? E igualmente me indica a mí. Era sangre lavada. ¿Sí? Por eso era el color tenue rosado. Las suelas estaban sucias, lavó la zapatilla, más no las suelas. Y en el momento en que yo lo confronto, yo lo que hago es que salgo de la recámara y con ambas zapatillas en la mano, que fue lo que hice, lo ves aquí, yo me agaché y empecé con calma a revisar cada una de las zapatillas, a ver detalles. ¿Qué ocurrió? Que el señor en su zona de confort se levantó. Ya al levantarse, obviamente, no me da indicaciones, a mí me dio indicios de que algo ocurría con la zapatilla. Se levantó, buscó ¿qué? Un vaso de agua. Error. Contra un criminólogo y una criminalista, error. ¿Qué hicimos? Yo me llevo ambas zapatillas, porque ya esto para mí me es evidente de que hay una relación, posiblemente por la actuación del sujeto, no como criminalista, más sí como criminóloga, de que evidentemente algo ocurre con ella. Y vamos a hacer el descarte que es necesario en el laboratorio, ¿sí? Porque para eso nosotros también nos apoyamos de los laboratorios científicos de la criminalística. Llámese ADN, que en términos científicos es ácido desoxirribonucleico, ADN, en otras palabras. En ese sentido, pues, me llevo ambas zapatillas como indicio 1 e indicio 2. Siempre los indicios son separados, son individualizados de manera en que su embalaje no tenga contacto uno con el otro para que no exista transferencia de evidencia trazada en ninguna otra. Luego me desplacé a la segunda habitación impecable y finalmente pues me desplazo a la tercera habitación, que era la habitación del sujeto. En esa habitación pues buscamos todo. Créanme que yo amo lo que hago. Esto yo lo amo. Yo le digo a mi esposo que yo tengo un amante. ¿Saben cuál es? Mi profesión, mi carrera. Cuando ingreso a la última habitación, hicimos una búsqueda exhaustiva. Ustedes saben lo que es exhaustivo. Yo soy demasiado maliciosa y meticulosa, muy observadora. Un perito debe de ser observador y debe en una escena de activar todos los sentidos organolépticos. ¿Cuáles son? El tacto, la vista, el oído. Antes escuché que el tigre decía, ¿dónde está la tigresa? Porque estaba atenta. Bien, en la última habitación hicimos la búsqueda exhaustiva, no ubicamos nada. Sin embargo, pues también levantamos el colchón del señor, le quitamos la sábana,
pero le pregunto yo a mi compañero, al perito que me asistía, recuerden que le dije que éramos dos de campo. ¿Ya buscaste debajo del colchón? Dice, sí. Yo levanté el colchón nuevamente, lo levantó. No había nada. Yo me fui al closet del Señor y busqué en los bolsillos de los pantalones y en los bolsillos de la camisa. En el closet. La canasta de la ropa sucia la volteé, la basura la busqué. Una búsqueda hasta que al final le digo a mi compañero, yo quítate la funda, se dice acá, o el forro de la almohada. Ya revisaste la almohada, dice, sí, ya la palpé y no se siente nada, yo quítale la funda. Y cuando le quitó la funda, habían 3 gotas de fluido biológico. 3 gotas. Parece que fue lavada, pero también ahí le quedó gota. Bueno, finalmente lo que hicimos para obviamente no llevar esa almohada al laboratorio es que es válido también esta pericia, más para los de campo, hacer un recorte. Y si quiero yo preservarla doble, lo que hago es que le paso un frotis con un hisopo para obtenerla como de manera con hisopo y de manera también tangible. ¿Qué hice yo? Apliqué las dos para cuidarme salud. Agarré un hisopo, ¿verdad?, al cual le aplicamos solución salina. ¿Por qué la solución salina? Porque la solución salina viene preparada del laboratorio de química, más no por parte de nosotros, para poder levantar la muestra de fluido biológico que estaba seca. Y así permite pues la transferencia entre el fluido biológico y la solución salina. Y a su vez también la conserva. Y una vez que hice ese procedimiento, pues también hice un recorte y obviamente eso quedó fijado y plasmado y documentado por fotografía, por planimetría y de manera descriptiva. Hice el recorte y coloqué la pieza de recorte y la almohada pues donde quedaba el espacio, obviamente, para que eso constara dentro de la carpetilla que manejan los investigadores, que maneja el fiscal, que maneja la defensa, en fin. Finalmente, cuando las zapatillas van al laboratorio, se realiza el estudio, el análisis de ADN y marca coincidencia con la joven Militza. Eso que le digo al investigador, al juez y a las partes, de que la sangre de Militza estaban pues en las zapatillas de este sujeto. Ya con estas pruebas, como evidentemente ustedes lo han visto ahí, lo plasmó el fiscal, pues la aprehensión del mismo y no le queda más que reconocer el hecho. Tengo un video algo fuerte. Para los que no pueden ver, por favor tápense los ojos así. Pero nosotros, pues los criminalistas, tenemos que codearnos con lo que es la muerte, con los delitos, con todo este tipo de situaciones que a veces de verdad no se crean que somos de hierro. Yo soy ser humano, yo sufro, yo siento, pero los delitos que más me afectan, y yo lo debo reconocer, son los delitos de menores, los delitos de niños. Pero lo que no puedo permitirme es quebrarme delante del hecho. Así que toca pues aguantar ahí. Bien. Ahora vamos. No quiere salir el video, es muy fuerte. Sí, pídanos el video, por favor.
Nosotros somos como simplemente. ¿Qué pasó? Les dije que se taparan los ojos. Bien. Ustedes que son abogados, de igual forma, pues quienes están estudiando para ser abogados, tienen que ver con lo que es el tema del derecho, ya sea derecho administrativo, en fin, en todas las ramas en las que se divide el derecho. Sin embargo, para los que están básicamente en el derecho penal, más para los que son fiscales de homicidio, debemos de aprender pues a convivir con esto, ¿sí? Esto es nuestra realidad y tenemos pues que adaptarnos, porque al final de todo tiene un propósito, y el propósito muy bonito es poder llegar a la verdad, ¿sí? A la verdad y poder explorar eso que se tiene. En este video que ustedes notaron, que ustedes vieron, pues ven de que como criminólogos ya no hay un sentido de respeto a la vida, ¿sí? Ya no hay ese amor por la vida, no hay respeto, no hay temor de Dios. Ven cómo se gozaban, cómo se mofaban de las condiciones en que el mismo cadáver, el mismo cuerpo, pues vamos a hablar del cadáver porque obviamente el joven pues murió, de que el mismo cuerpo, todas esas condiciones que se van dando dentro de ese proceso hasta llegar al fallecimiento. Ellos se burlaban, se reían, decían, este duró menos, duró más. Aquí no era la primera vez. Ojo, no era la primera vez. Como criminalistas nos cuesta. Honestamente, ¿por qué nos cuesta? Porque este tipo de hechos, ¿sí?, en donde vemos un cuerpo exánime, ya sea en una suspensión completa o incompleta, generalmente lo que entiende la persona es: se suicidó. Se suicidó. ¿Cómo podemos nosotros ver de que efectivamente no es un suicidio, sino es un homicidio? Entonces, en esos temas hay que profundizar mucho más y sacar todos esos libritos que tienen los peritos en base a su experticia, su conocimiento, su experiencia, ¿sí?, su método de procesar la escena. Un perito le puede ayudar mucho, pero créanme, mucho, ser observador y aportar cada elemento, por insignificante que sea, a la investigación. ¿Por qué? Porque ya cuando vemos un cadáver en una suspensión completa o incompleta, lo que nosotros debemos establecer dentro de nuestros informes periciales es el lugar en donde estaba el nudo. Eso ayuda. Si nosotros tenemos la cuerda, saber dónde vamos a cortar. ¿Para qué? Para que exista a futuro el examen de comparación entre el surco y la cuerda, que ambas guarden correspondencia. Si vemos pues de que evidentemente en este caso al joven se le introdujo un documento, una carta en donde él mismo decide suicidarse por problemas sentimentales, problemas económicos, todo eso hay que analizarlo, hay que ver entonces lo que es el tema de la documentología y poder establecer por medio de la documentología de que ambas letras correspondan a la persona en vida. Para hacer ese cotejo se requiere de una documentación previa a la muerte del occiso, y así pues hacemos el cotejo para poder llegar a un match, que es una coincidencia, de que evidentemente la letra que fue ubicada dentro de la carta que dejó el occiso coincide con una carta, una letra, un documento que él haya escrito anteriormente. Si no coincide, ojo, ahí tenemos una pieza fundamental para la investigación. Vamos a ahondar un poquito en la que es la criminalística. Según nuestro amigo el capitán Juventino Montiel Sosa, dice que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria porque se apoya de diversas áreas, ¿sí?, buscando que de manera sistemática y ordenada, pues que sean verificables, falibles, y por lo tanto la ciencia es el conocimiento racional sistemático, exacto,
verificable e infalible. Para esta humilde servidora lo conjuga de manera más sencilla. Es la esencia que coadyuva al sistema de justicia a descubrir la verdad del derecho e identificar a los posibles autor o autores por medio del elemento material sensible significativo. Distinguidos participantes, vean las ciencias como un aliado de lo que es el tema de investigación. Nosotros les damos a ustedes las herramientas para que ustedes dentro de su proceso de investigación tengan un expediente robusto, tengan un expediente contundente, tengan un expediente científico e irrefutable al momento de presentarlo en una audiencia, que exista una comparación y una correlación en donde al sujeto lo ubica mínimamente en el lugar del hecho. Bueno, vamos a colocar el video. Não tira a calça com cueca dentro. Não tira a calça. Eles fazem isso com a mesma cueca. Sabe, a Maria está ganhando 10 euros. 10 euros para limpar? Ela vai dando depois do expediente. Nossa, Maria, o que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Mas soubessem tanto dinheiro e tão mau gosto para a música. Você viu algo diferente da senhora Vandermeer? O que? Os peitos? Sim, como com certeza. Bueno, ya le quité un poquito el asunto delante. Pensaba que venía más, no lo quiero atormentar hoy. Bien, eso no debe, no puede, no podemos permitir que pase jamás. Eso pasa, no tenemos nada. Científicamente no tenemos nada. No tenemos huella, no tenemos rastro calzado, no tenemos ADN, no tenemos nada. Además, tenemos una escena limpia, tenemos un área de una sala limpia. Ahí no ocurrió ningún incidente. Pues cuando el fotógrafo va a fijar de que evidentemente pues todo está en su posición, todo está normal y no ocurrió nada ahí. Entonces eso no puede pasar. Por eso nosotros debemos cumplir con estos 7 pasos o 7 protocolos, ¿verdad? En el área de la criminalística. Establecemos e identificamos los riesgos. Se ha dado caso en que nosotros debemos de conocer hasta dónde ingresar y hasta dónde no. ¿Por qué? Porque puede haber escenas en donde evidentemente el riesgo todavía esté dentro. Es decir, se han dado casos en donde todavía el criminal o el antisocial no tuvo la oportunidad de salir del lugar y pues cuando llega la policía, llega el equipo, está ahí. Entonces no podemos ingresar y esperamos pues a que él mismo salga por sus propios medios o que la policía actúe previamente a nuestra labor. Establecemos la seguridad, sobre todo eso es importante. Tenemos no solamente que establecer una seguridad para nosotros mismos, sino también para el elemento de material sensible significativo que ubicamos dentro del lugar del hecho. ¿Por qué? Porque de nada aporta la investigación un perito que haga un buen procesamiento, un manejo de la escena del crimen de la mejor forma y cuando colocó los indicios a cabo, el elemento y se regresó a la escena y volvió, ya no está. Tampoco. En nada ayuda, en nada aporta. Planificamos y comunicamos, porque eso todo lleva un protocolo. Todo lo que es criminalística lleva un protocolo, lleva proceso, lleva método. Eso no es como ustedes ven en las redes CSI que ven ingresar a un perito y no, nosotros tenemos que llevar cada protocolo de manera sistemática. ¿Para qué? Para que cuando nosotros somos llamados a juicio, a audiencia,
por ustedes, los abogados, los fiscales o los defensores, nosotros tengamos la fuerza, ¿verdad?, la contundencia de sustentar nuestros informes periciales basados en que se ha cumplido con todos los protocolos, con todos los procedimientos y con todo el rigor científico de la comunidad de forense y con la criminalística. Entonces, para eso es importante la comunicación. Nosotros no ingresamos a un lugar del hecho si no existe una previa autorización por parte de un fiscal. El fiscal es quien dirige la investigación, no solo aquí en Panamá, en todas partes. Nosotros nos debemos al fiscal. Ojo, siempre lo digo, el hecho de que nosotros nos debemos a un fiscal no quiere decir que nosotros debemos hacer lo que el fiscal nos indica. Nosotros debemos hacer lo que la ciencia nos indica, lo que la ciencia nos permite, en base a todo el conocimiento, y no solo el conocimiento, sino también eso lleva un match o se concatena con las herramientas que tenemos para procesar la escena, o ya sea criminalística de campo o criminalística de laboratorio. Eso tiene que ir concatenado, eso tiene que permear el conocimiento del perito, su competencia, su pasión y los equipos. Sin eso es difícil. Realizamos una encuesta o entrevista. Obviamente, al llegar al lugar de los hechos, lo que nosotros hacemos es entrevistarnos con el equipo de trabajo. ¿Cuál es el equipo de trabajo? En este caso me concreto a un hecho de homicidio, ¿verdad? Y en ese equipo de trabajo, generalmente, quienes deben de estar es el fiscal, un médico forense, los peritos de criminalistas y los investigadores por parte de la policía, la Dirección de Investigación Judicial, o en su efecto, pues la policía que corresponde a lo que es el término de investigación. Ese equipo debe reunirse y saber cuáles son las interioridades del caso, es decir, qué se tiene hasta el momento, qué referencias se ha obtenido, si existen cámaras de videovigilancia o demás, si existen testigos. Toda esa información deben de manejarla como equipo. Eso a esclarecer, a que el perito tenga noción de que, ¿sabes qué? Nosotros hicimos un recorrido, pues, y nos dijeron de que los sujetos corrieron hacia el costado izquierdo de la casa. Nosotros nos dirigimos al costado izquierdo, pues, y evidentemente podemos encontrar algunos indicios que sean aportados al proceso. A ver, aquí me quedó algo. Documentar y procesar la escena. Si esto no se hace, el trabajo es nulo. Es nulo. ¿Por qué? Y lo digo con propiedad, porque todo lo que nosotros hacemos en la escena debe de quedar documentado. ¿Cómo se documenta? Eso se lo digo más adelante. ¿Me dijeron? ¿Qué me dijo? Colectar y preservar los hallazgos, pues, y una reinspección. Porque la reinspección es vital. No podemos dejar una escena si no hemos agotado todos los recursos de inspección. No es solamente de manera somera hacer un levantamiento de los indicios, sino haces una inspección y una reinspección. Se han dado casos en que en la reinspección se logran indicar otros elementos que a priori no se lograron observar. Pero ¿en qué momento se hace la reinspección? En el mismo momento. Cuando ya hemos culminado de hacer la inspección y que el fiscal dice ya terminaron, de un momento voy a hacer una reinspección e inicio de cero. No con la misma paciencia, pero ya sí de manera superficial, veo un poco más, mira, de repente aquí en el orificio de la bocina, no vimos ahí, pero hay un proyectil. Pero nada más observamos adelante. Entonces, eso nos aporta también muchos indicios a lo que es, pues, el tema de la investigación como tal. Bien, tenemos acá, esto no lo voy a pasar rápidamente, pero sí existen aspectos jurídicos, pues, que hablan sobre lo que es el tema de la criminalística y cómo la misma, pues, aporta de manera científica al proceso penal del delito, identifica al delincuente y a quienes probarle su culpabilidad o correspondencia con la investigación en sí. El hecho de que se ubique a una persona en el lugar del hecho no quiere decir que sea el autor, ojo, pero sí lo pone en el lugar.
Por eso es que es necesario de que sea un equipo interdisciplinario, porque entonces ya cuando nosotros como peritos ubicamos a la persona en el lugar, le hemos dicho a la Fiscalía, al Ministerio Público y a todas las partes intervinientes en el proceso, ten pendiente que Juan Pérez estuvo aquí, en este salón de clase, en donde se cometió un homicidio. ¿Por qué? Porque la huella que se levantó evidentemente corresponde a la huella que está en la base de datos y hizo una correspondencia en su masa. Ya dependerá del fiscal, de la habilidad que tenga, igualmente de los investigadores, de llamar a Juan Pérez y que Juan Pérez pues indique por qué esa a su huella, si era una persona ajena al espacio físico. Bueno, nosotros para nuestra actuación obviamente estamos tipificados dentro de nuestro Código Procesal Penal y nada más le traje por encima que incluso pues para realizar pues las diligencias nosotros debemos de tener una comisión por parte del Ministerio Público, que obviamente es quien representa el fiscal es quien representa al Ministerio Público y por ende pues ellos son quienes dirigen la investigación. Entonces también existe la posibilidad de que cuando no hay un perito del área experto en esa materia, el Ministerio Público pueda apoyarse pues, entre otros expertos que no están precisamente dentro de lo que es el ámbito del campo de medicina legal, pero no por eso dejan de ser expertos. Tenemos pues en el artículo 407 también la participación en las diligencias y la naturaleza de una diligencia a realizarse durante la etapa de investigación requiere la asistencia de expertos. El Ministerio Público llevará los peritos correspondientes. En estos momentos pues nosotros estamos pasando por un caso que no está logrado resolver. Es un caso notorio en Panamá, es una niña que desapareció y estamos trabajando en ello. Se ha convocado a peritos que no pertenecen al Ministerio Público ni a Medicina Legal, pero aún así pues no logramos esclarecer. Sí se ha avanzado en el presente, pero no se ha logrado esclarecer y seguimos trabajando en ello. Bueno, esto para el proceso penal se trata de reconstruir el hecho pasado, obviamente. ¿Cómo ustedes reconstruyen el hecho pasado? Precisamente yo puedo presentarles unas vistas fotográficas de un homicidio que ocurrió hace 10 años atrás y dentro del proceso son válidas. ¿Por qué? Porque el fotógrafo fue en el momento in situ, hizo la fijación de vistas fotográficas y son presentadas el día de hoy en una audiencia. Entonces de esa manera pues, ustedes pueden perfectamente reconstruir el pasado. Así como también determinan el autor y el autor y lo demás. Bueno, aquí vemos que esto yo creo que ustedes lo manejan, me parece que lo manejan, y este es un tipo de fijaciones. En la criminalística básicamente hay varios tipos de fijaciones, pero la más concurrida o la más aplicada es la fotográfica, la descriptiva y la planimétrica. También existe la videográfica, pero la videográfica algunos países no la utilizan, otros sí. Esa es un poco más compleja, tienes que grabar todo lo que pasa dentro de la diligencia, del levantamiento de cadáver, de inspección muscular, como la quieran llamar, y eso queda grabado. Momento en que pues, el perito o el equipo va a hacer alguna pausa, por lo que sea, debe de anunciarse que se va a hacer una pausa dentro del video por tales motivos y luego se reincorpora. Todo debe de quedar bien claro, bien transparente. Bueno, aquí estamos. Esta soy yo, la que está observando el cadáver, agachada. Estoy viendo detalles, aparte de la pulpa, de los gusanos y de las moscas, pues estoy viendo detalles, ¿verdad? Para ver si existe relación entre el surco. Quiero ver mucho más detalles que lo que ustedes simplemente ven ahí, a un cadáver en una posición de cúbito dorsal sobre un lago hemático y pues con obviamente algunos elementos que posteriormente mi amigo y colega hermano. Y vemos pues a la compañera de planimetría al fondo de la pared utilizando un distanciómetro. ¿Por qué? Porque es más práctico, es más cómodo, es más rápido, más eficiente. Eso obviamente es un equipo que usted apunta de aquí a allá y es un tipo láser y ya eso le manda por la medida de cuánto tenemos de aquí a allá. Y yo puedo decirle, pues de aquí a allí teníamos 8 metros. Y eso es plasma. 8 metros hacia la pared norte, del sur, como seguimos. En ambas estoy yo. También
Aquí me ven pues haciendo procesamiento no solamente de la escena del crimen, sino que también nosotros acudimos a todo tipo de delito que sea alguna denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, llámese desde lesiones personales, delitos sexuales, violencia doméstica, hurto, robo, homicidio, en fin. Nosotros acudimos a todos los delitos que el Ministerio Público nos comisiona. En el del vehículo, bueno, es un caso de hurto, ¿sí? Es una nueva modalidad. Yo espero que aquí a Honduras no llegue, ojalá no les llegue. Es una nueva modalidad en donde los vehículos Kia y los vehículos Kia Rio, Hyundai también, Hyundai Elantra y demás, pues nosotros ya lo tenemos tipificado de manera coloquial, los peritos, como el combo. Cuando nos dicen, bueno, que hace una diligencia de un vehículo, ya sabemos que es Kia Rio y ya sabemos que es el combo. Cuando llegamos, pues evidentemente sabemos de que se le han llevado la computadora y la batería, ese es el combo. ¿Y por qué tenemos este tipo de delito que se ha proliferado? Pues porque la misma sociedad ha permitido de que el delito sea proliferado. También nosotros somos partícipes de que la delincuencia pues crezca. ¿Por qué? Porque es como yo le digo a los usuarios, ¿qué son los usuarios? El cliente que pone una denuncia ante el Ministerio Público. Si yo vengo ante usted y yo le realizo una diligencia de criminalística, es el Ministerio Público que me está designando a hacer este caso. Y yo me retiro con todo lo que he obtenido de esta diligencia y usted, una vez que yo me retiro, usted va al primer mercado negro y compra una batería en $200, usted sigue dando motivo a que esto, ¿de qué vale que ponga la denuncia si usted está con una computadora que obviamente va a ser robada? Entonces, ese es un caso que se está dando en nuestro palo diario. Y acá pues, al costado izquierdo, vemos que hay una serie de números y de hecho, lo que alcanzo a ver es que inicia en el número 30 y eso fue un 25 de diciembre, levantamos 75 indicios, todos balísticos, casquillo, proyectil, todos balísticos, 75 indicios. Si un perito en una escena ve 200 indicios, pues toca. Eso va a ayudar al proceso de investigación y más allá, pues proyecta a la Administración de Justicia de que está dando respuesta. Bien. Cadena de custodia, eso me toca a luego en un taller. Eso lo voy a pasar y voy a necesitar de 2 participantes. Lo mejor es alumno de salón. Bien, podemos observar aquí todo ayuda en el proceso de investigación, todo lo que tenemos aquí. Si ustedes logran observar, miren, aquí, esto es una práctica de la universidad, yo soy docente, y yo pongo a mis alumnos a que desde estudiantes empiecen a hacer prácticas, porque generalmente pues de nada vale la teoría si no tienes la práctica. Lo que aprendes de manera teórica debes de realizarlo y así tener una idea a futuro cuando te toque emplear, ya sabes lo que debes hacer, no solamente por papeles o por literatura, sino que lo aplicaste, lo hiciste, tuviste el contacto directo con ese taller. Entonces, esto que ustedes ven es un taller de universidad que levantaron pues mis estudiantes. ¿Con qué? Con elementos no precisamente forenses, con elementos atípicos, pero que son funcionales para lo que es el levantado de un rastro de calzado. Que yo les solicité, solamente les pedí que me trajeran una malla, ustedes ven aquí la malla, ¿para qué? Sirve de soporte para que eso no se quiebre, el moldeado no se quiebre. Les pedí, esto sí lo aporté yo y ellos trajeron su cinta métrica, es que está un poquito deteriorada, pero funciona. Bueno, y esto
es yeso blanco, ¿sí? Yeso blanco. Y aquí ven un bonito rastro de calzado. ¿Qué se busca en el rastro de calzado? Que quizás ustedes dirán, no, pero un rastro de calzado, o sea, eso no sirve, es irrelevante. Señores, cuidado. Yo he estado en casos en donde se ha logrado detener a personas y se han condenado por homicidio por rastro de calzado. Se lo narro muy rápidamente. A mí me tocó asistir a un caso donde era una pareja, ambos murieron, dos jóvenes. El joven tenía un disparo en la cabeza y otros en tórax, y la muchacha pues, tenía otros disparos. Murieron en la cama abrazados. Los sujetos ingresaron de madrugada. Solamente dejaron viva a la niña, una niña de 6 años. La niña no la mataron. Cuando los sujetos ingresan a la residencia, los ultimaron. Pero cuando yo llego al lugar del hecho, recuerden que les dije que eso todo lleva una secuencia, lleva un porqué de las cosas y una razón. Antes de ingresar, usted tiene que observar de que no exista una violencia en el marco de la puerta, que no exista una leve violencia en la cerradura, que no exista nada que a simple vista o de manera de que sea invisible también, o sea, buscarlo. Porque muchas veces el indicio está ahí, pero el indicio no le va a decir, uy, aquí estoy. Usted tiene que buscarlo. ¿Sí? ¿Qué había en la puerta? Había un rastro de calzado, pero este rastro de calzado estaba con lodo. Con lodo. ¿Qué ocurrió? Que obviamente el sujeto lo que hizo fue que pateó la puerta e ingresaron y ultimaron a la pareja. Cuando ya yo tengo un rastro de calzado con lodo y no tengo el equipo en su momento, el perito tiene que tener la experticia para poder de todas formas tratar de llevarse ese indicio y que pueda incorporarse dentro del proceso de investigación. Obviamente tenía los tapes que se utilizan para levantar las huellas latentes y para mí era funcional. Entonces agarré tape, lo plasmé sobre la huella con lodo. Primero se tomaron fotos. ¿Para qué? Para dejar en evidencia de que efectivamente ese rastro iba a ser levantado de esa puerta, y se midió por medio de planimetría la altura y el ancho. ¿Sí? Ya eso le indica a qué altura la persona pateó la puerta. El día de mañana me parece que es un cojo, no. Ya, bien conjunto se van mirando una cosa con la otra. ¿Qué ocurre? Levanto el rastro de calzado, pues, y lo plasmo sobre un papel. No tenía una porta latente muy ancha ni muy larga, y utilicé 2 hojas blancas 8,5 por 13. Y fue válido. Las pegué ambas por la parte posterior y el rastro pues lo puse por la parte anterior. Ni siquiera había algo de por medio que dificultara con su lectura ni el análisis. ¿Sí me explico? Luego eso fue aportado al departamento de trasología forense, un departamento que tiene que ver con los rastros de calzado. Pero ¿cómo nosotros encontramos al responsable o a la persona que pues calzaba ese zapato ese día? Si nosotros no tenemos una base de datos para tal efecto. ¿Qué se hizo? Pues ahí entró el Ministerio Público con los investigadores. Ya tenían unos sospechosos solamente. ¿Qué hizo el Ministerio Público acertadamente? Hizo una orden de allanamiento. Al pedir una orden de allanamiento, ya el fiscal sabe lo que tiene que buscar. ¿Qué buscó? Zapatos elementales, mi querido Watson. Y cuando agarró el zapato, match. Obviamente tenían las mismas características, e incluso nosotros cuando caminamos tenemos marcas particulares también dentro del zapato. Y nuestras marcas particulares quedan en ellas impresas. Hay desgaste, algunos desgastan adelante, otros desgastan atrás, otros a la izquierda, otros a la derecha. Todo eso forma parte de lo que es el estudio de la taxonomía. Seguimos. Bien, tenemos un proyectil. Este proyectil obviamente está inmerso dentro de lo que es un lago hemático, que el lago hemático no es más que un charco de sangre. Este proyectil tiene unas características muy bonitas para un balístico. Aporta, ustedes no tienen ni idea lo que aporta este proyectil. Este proyectil le indica a usted, una vez que ubican el arma, que evidentemente este proyectil corresponde a esa arma. Porque las armas pues tienen una particularidad, que tienen unas estrías, que esas estrías son únicas y pues que quedan impresas en el proyectil. Y ya al ubicar el proyectil y al ubicar a un sujeto con un arma
que se la encuentren y se haga un análisis balístico, probablemente le va a arrojar resultado de que eso guarda relación con un homicidio que se cometió hace 2 años atrás. Ya depende del fiscal y depende de las partes y depende del sujeto que indique pues cómo esa arma guarda relación con un homicidio. Vemos por acá lo que es, esta parte me gusta mucho, huellas dactilares o rastros papilares. Siempre vemos hablar de las huellas, sí, las huellas son importantes, pero las huellas también tienen su técnica, tienen su manejo. Aquí en este precisamente lo realicé yo también. Yo soy perito de copia, lo que tiene que ver con resaltado y revelado de huellas, y aquí apliqué un químico que se llama ninidrina. ¿Qué es la ninidrina? La ninidrina lo que permite es que la huella se fije, se adhiera a la superficie. Una vez ya ella se fija o se adhiera a la superficie, pues yo nada más le tomé una vista fotográfica. Pero no solo eso, yo cumplo con otros procedimientos que van más allá de lo que es la vista fotográfica, que respaldan que evidentemente con esa huella se levantó de esa placa metálica. Todo tiene un fin. Y vemos pues acá, parece un chocolate, ¿de qué marca? Snickers. Bueno, si vemos el chocolate, no solamente el perito se limitó quizás a lo que era el estuche, sino que está haciendo un hisopado para poder obtener ¿qué? Saliva. Al obtener la saliva ya probablemente puedes tener un indicio para hacer una vinculación con una persona pues que mordió el sneaker. Y aquí vemos pues un vaso también. En este vaso también hay bastante elementos. Así que en un vaso pueden existir hasta 3 indicios. ¿Por qué? Porque ustedes quizás solamente están viendo el vaso, pero yo no estoy viendo el vaso, yo veo más allá del vaso. Yo estoy viendo el vaso, que ya de por sí solo el vaso es un indicio. Veo también lo que es el ADN. La persona que tomó agua de ese vaso dejó su ADN, al cual se le puede practicar perfectamente un hisopado, se embala y se envía al laboratorio de ADN para buscar por la correspondencia de la persona que tomó. Y no solamente al vaso le veo el ADN, sino que también lo más probable es que existan unas huellas dactilares y yo pueda conseguir una correspondencia con la misma. Seguimos. Bueno, voy a pasar esto rápido. Como ustedes saben lo que es la criminología y la criminalística, que ambas son ciencias, pues nosotros cumplimos con ese rigor científico para ser señalados en una audiencia de cuál fue el método científico. Algunas veces los abogados, ustedes lo saben mejor que yo, preguntan cuál fue el método científico que usted utilizó para llegar a esa conclusión. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese método científico. Ya estoy casi terminando, para no agotarlos. Muerte por suspensión, también pues aquí nada más detrás de este caso, ¿ven? Este también fue uno de mis casos. Era una joven asiática. Ahí todavía había que investigar un poquito más, porque yo como criminóloga había cosas que no me encajaban, pero ya se desprendía de mí, sino que era parte del proceso del fiscal y él tenía que ahondar un poco más en el tema, ya que esta chica era una joven de apenas 17, 18 años y era asiática, tenía unas condiciones económicas buenas, vivía en una casa de 3 pisos y tenían incluso negocios, pues entonces a simple vista parecía que no existía nada para que ella pues finalmente se ahorcara. Y la posición cuando nosotros precisamente estaba ahí, la habían bajado, pero lo que a mí me llamaba la atención es que ella se había ahorcado de aquí. Según el hermano, que fue el primero que la encontró, dice que él la encontró colgando de aquí, ató ahí al camarote, pues, y ellos decidieron bajarla para no ver esa escena tan drástica. Acá vemos pues de que se levantó el indicio 1, que el indicio 1 era una soga, buscando que la correspondencia entre el surco del cuello y la soga. Tenemos pues también a ver, ¿qué pasó? Acá vemos el indicio 2, que correspondía pues a una hoja, eran como 3 páginas
la letra no la lograba yo entender muy bien, pero para mí era importante. Dentro del escrito pues habían algunas cosas que parecen ser, os daba, muchas veces los chicos dan señales, pero uno no le presta atención a esas señales de alerta. Entonces todavía señales que ella estaba pasando por un momento de depresión. 3, pues obviamente lo que les dije, si ustedes logran observar, ya ven un cuaderno. Estoy buscando es hacer la correspondencia entre la nota que ubiqué y el cuaderno que me indicaron que era de ella para ver pues, de que ambas letras coincidieran al momento del análisis de documentología. Pues y finalmente vemos aquí pues, que el último indicio que yo me llevé era un celular. Ustedes deben de recordar y saber pues, de que son mucho más jóvenes que yo. Básicamente nuestra vida a veces la dejamos en el celular, donde fuimos, la foto, la última llamada, el último video y demás. Entonces, para toda investigación es importante hacer una triangulación con el tema de los celulares. Y bueno, pues agradezco a todos por escucharme. Muy buena exposición de la máster Aurelia. Posterior, aquí mismo continuamos con lo que es el taller de cadena de custodia.